Esquivel Peñalosa. El objetivo de la práctica 4 es que comprobaremos de forma experimental los métodos para combinar resistores, pero posteriormente compararemos los resultados mediante mediciones analíticas y numéricas realizadas en el laboratorio. Para realizar la comparación numérica se hizo un simulador del circuito, donde medimos cada una de las corrientes. En la corriente 1 nos dio un total de 13.4 mA, en la corriente 2 13.4 mA, en la corriente 3 7.33 mA, en la corriente 4 6.04 mA y la corriente total nos dio un total de 26.04 mA. Para el circuito de la práctica 4, que es un circuito mixto, realizamos para empezar la resistencia de las que están en paralelo de las números 6 y 7, que estas las nombraremos RB, que sustituyéndola en la fórmula nos daría 1 sobre 1 más 56 ohms más 1 sobre 68 ohms, que nos da como resultado 30.70 ohms. Para la resistencia RC, sumamos la resistencia 4, 5 y RB, que sustituyéndola sería 30.70 ohms más 82 ohms más 120 ohms, que nos da como resultado 232.7096 ohms. Para calcular RA, sumamos la resistencia de 150 más 82, que nos da como resultado 232 ohms. Y para calcular RD, como son dos resistencias en paralelo, sustituyéndola nos quedaría 1 sobre 1 entre 232.7096 ohms más 1 sobre 232 ohms, que como resultado de la resistencia D nos da como 116.1771 ohms. Y como nos queda solamente otra resistencia, sumándola para dar la resistencia equivalente, que sería 220 ohms más 116.1771 ohms, que nos da como resultado 336.1771 ohms. Para calcular la corriente total, utilizamos la fórmula de voltaje total sobre resistencia equivalente, que sustituyéndola nos da como valor 9 volts sobre 336.1771 ohms, que como resultado nos da 26.7716 mA. Para calcular el voltaje de la resistencia número D, esto sería multiplicando la resistencia por la corriente total, que esto sería 116.1771 ohms por 26.77 mA, que nos da como resultado 3.10 volts. Para calcular las corrientes empezamos con la corriente número 1, que esto sería voltaje de la resistencia D sobre la resistencia A, que esto sustituyéndolo sería 3.10 voltaje sobre 232 ohms, que nos da como resultado 13.36 mA. Para calcular la corriente 2 sería el voltaje de la resistencia D sobre la resistencia C, que esto sería igual sustituyéndolo a 3.10 voltaje sobre 232.7 ohms, que nos da como resultado 13.32 mA. Para calcular la corriente 3 sería la multiplicación de 13.32 mA por la resistencia de 68 ohms sobre la suma de la resistencia de 68 ohms más 56 ohms, que nos da como resultado 7.30 mA. Para calcular la corriente 4 sería la multiplicación de 13.32 mA por 56 ohms sobre la suma de 68 ohms más 56 ohms, que nos da como resultado 6.015 mA. Para calcular lo que nos pide el circuito 2, tenemos que calcular la corriente total, que esto sustituyéndolo sería igual a 9 volts sobre 330 ohms, que esto nos daría como resultado
27.27 mA. En los resultados experimentales nos dio en la primera corriente 13.9 mA, en la segunda 14 mA, en la tercera 6.7 mA, en la cuarta 6.1 mA y en la corriente total 28 mA. En el circuito número 2, en los resultados experimentales nos dio un total de 27.5 mA. Los circuitos mixtos combinan elementos en serie y en paralelo, ofreciendo flexibilidad en el diseño, eficiencia energética, versatilidad, un mejor control y regulación de la corriente, y mayor fiabilidad. Métodos de creación de una PCB. Tinta indeleble. Se dibuja el circuito con un marcador resistente al ácido y graba la placa en una solución ácida. Planchado. Imprime el diseño en un papel especial, transfiérelo a la placa con una plancha y graba en ácido. Serigrafía. Una máscara de serigrafía y luz UV para endurecer el diseño, luego graba en ácido. Fotoligrafía. Aplica una película fotosensible exponiéndola a la luz UV con una máscara y revela graba en ácido.